Lo tenemos ahora sí al doctor Sued. A ver, doctor, si nos estamos escuchando ahora mejor. Ojalá que sí. Sí, Sí, ¿Cómo Omar, están? Buen día. perfecto. Buen día. perfecto, doctor. Ahora sí, entonces. Bueno, comenzando, Mariano hace un ratito, cuando empezábamos a conversar, le planteaba el tema de los números día a día respecto de los contagios y datos que nos parecen alentadores, pero que no deben ser motivo para relajarnos. Todo lo contrario, hay que redoblar el esfuerzo, doctor. Exactamente, porque esta buena noticia que es que la curva esté chata depende fundamentalmente de lo que hagan las personas. Si las personas empiezan a tener situaciones de posible exposición, el problema además es que no lo vamos a ver mañana, lo vamos a ver recién después de 7 o 10 días. Entonces nos vamos a dar cuenta demasiado tarde. Ujú. Omar, hoy va a haber una reunión para ver si se flexibiliza un poco más la salida de la cuarentena a partir del próximo lunes. ¿Qué información tiene? Tenemos la información de que hay reunión con equipos técnicos, pero más de otros espacios, de otros ministerios, no del Ministerio de Salud. Al menos Ajá. hoy nos informaron que no necesitan que la presencia, digamos, de los médicos. Yo calculo que van a estar evaluando sobre todo el potencial impacto económico que algunas de estas medidas puedan o no tener, porque hay que balancear cualquiera, digamos, esos impactos en función de tratar de abrir lo menos posible. Omar, ¿y cómo influye este achatamiento de la curva que usted recién nos explicaba con la posibilidad de flexibilizar más o menos la cantidad de actividades dentro de los rubros económicos? La indicación epidemiológica podría ser, por ejemplo, tratar de no abrir la cuarentena, pero eso es una decisión que socialmente y económicamente es muy, muy difícil. Entonces, por eso la idea es abrir lo menos posible, que genere el menor aumento posible de casos. Todos sabemos que cualquier actividad va a generar más movimiento y más situaciones de posible exposición. Entonces, hay que elegir esas actividades que sean que estemos muy seguros que la gente no se va a acercar más de 1 metro y que no van a saturar el sistema de transporte. Para eso hay que idear algunas otras estrategias, como por ejemplo entrar en forma escalonada, abrir en horarios diferenciales, poder, digamos, para que la gente no venga toda junta a la ciudad y menos en transporte público que por ahí esté muy saturado, ¿no? Sí, hay que tomar Así que con es mucha difícil calma. contestar esa pregunta porque el impacto que eso va a tener en la cantidad de transmisión es desconocido y depende de cómo se comporte la gente. Sí, y eso va a ser fundamental, con lo cual por eso decía, doctor, mucha calma y bajando la ansiedad, porque por ahí hay mucha expectativa con qué Sí. pasará a partir del lunes y tal vez no demasiado, ¿no? Porque el objetivo sigue siendo seguir en cuarentena y esto recién comienza. Se suma Fede Ini, lo estoy saludando. Hola Fede, muy buenos días, bienvenido. Está el ¿Qué doctor tal? Sued, Buenos que te días. puede escuchar también. Doc- Doctor, le quiero ¿Qué tal? Buenos preguntar días. cuál es el principal, buen día, cuál es el principal componente que la gente tiene que tener en cuenta si se empieza a flexibilizar la cuarentena, que es el primer error que se suele cometer en estos casos y que deberíamos ser muy cuidadosos. Bueno, ahí hay que identificar claramente, volver y recordar siempre el grupo mayor de riesgo. Entonces, cualquier persona que tenga más de 60 años, que tenga problemas de corazón o de pulmón, esa persona debería seguir siempre en cuarentena y siempre separado lo máximo posible de otros familiares que vivan en esa casa, si las otras personas empiezan a salir o empiezan a tener contacto con mucha gente afuera, porque el riesgo mayor es para estas personas. Ese es un punto. Y el segundo punto, que lo que tiene que tener la gente muy, muy claro, es que la mejor protección es la distancia y el lavado de manos. Todo lo demás puede ayudar, pero acá es crítico que mantengamos una distancia mayor de 1 metro, eventualmente mejor todavía hasta 2. Doctor, aprovecho para Bien. hacerle una consulta. Ya hablamos con Ana y Fede, con Ana y Fito, perdón. ¿Qué pasa con este antiparasitario que empezó a circular en las últimas horas como posible tratamiento? ¿Podemos preguntarle sobre esto, doctor? Sí, es una medicación que se llama ivermectina, que se usa mucho en animales, en humanos también, en varias enfermedades, que funciona muy bien como antiparasitario y como muchas otras medicaciones tiene efecto en laboratorio, parece que disminuye un poco la cantidad de carga o de virus que producen las células infectadas. El problema es estar seguros que esto después se traduzca en eficacia en humanos. En humanos la distribución en el pulmón es diferente, el efecto
es diferente, la circulación de la medicación a través de la sangre es diferente que en las condiciones que tenemos en células en laboratorio. Entonces ahora hay que hacer los estudios en humanos para ver este impacto. Hay otras medicaciones que también han mostrado lo mismo, lo hemos comentado antes. Ayer también en Brasil han mencionado que otra medicación para HIV que se llama atazanavir también podría tener algún impacto. Así que vamos a tener que seguir revisando día a día porque la información cambia rapidísimo. Claro. E incorporar apenas tengamos alguna evidencia. El problema es que en esta epidemia no nos da tiempo de analizar bien la evidencia y después tomamos decisiones con muy poca información. Y así es que pasamos de un día de la hidroxicloroquina a la droga maravillosa y al día siguiente con otro estudio con 11 pacientes a saber que el 80% de las personas en ese estudio no funcionaron bien. Entonces tenemos que tener también un poco de paciencia y dejar de cantar un poco la información y tomar decisiones cuando tengamos 2 o 3 estudios que indiquen más o menos los resultados en la misma dirección. Porque también un solo estudio puede estar equivocado o sesgado por mucha información, digamos, por alguno de los métodos que se hayan utilizado. ¿Anabela? ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Lo estaba escuchando atentamente y qué difícil, ¿no? Los tiempos de la ciencia van muy por detrás a la necesidad de la población. Pero quería preguntarle con respecto al tema del uso de barbijo. Vemos cada vez más gente por la calle usando barbijo. De hecho, en muchas localidades lo están pidiendo como uso obligatorio. ¿El uso del barbijo puede llegar a impactar en la cantidad de infectados? Ese es uno de los puntos críticos de ausencia de evidencia. Y ese es uno de los grandes conflictos que hay entre el CDC, que es la agencia americana, con la Organización Mundial de la Salud. Porque la evidencia que hay es divergente. En algunos estudios muestran que podría tener un impacto, en otros que no. Si tiene el impacto y si lo tiene, lo va a tener a través de, como decían ustedes antes, a través del uso en las personas que están ahora con coronavirus y que no lo saben y así no transmiten a otras personas. Pero no tiene un impacto, y eso está claro, de proteger individualmente a gente que pueda tener, digamos, que pueda estar cerca o en riesgo de exposición. Quiero decir, si uno tiene una abuela que tiene que salir, que ella no crea que puede salir todo el tiempo que quiere porque puede usar un barbijo y protegerse. Ese barbijo no la va a proteger, entonces lo ideal es que salga lo menos posible. Entonces, eso hay que tenerlo claro porque si no la gente cree que con ese barbijo está protegido y en realidad el barbijo, si tiene un efecto, es frenar esa gotita de saliva que puede tener la gente que tiene el virus y todavía no lo sabe, que se va a enterar recién mañana cuando empiece la fiebre, para evitar la transmisión a otras personas. Clarísimo, doctor. El lavado de manos, el distanciamiento, la cuarentena, la desinfección de superficies sigue siendo lo clave en este caso. Fito, sumate con el doc, dale. Doctor, ¿qué tal? Buen día, doctor. Yo soy papá de hijas adolescentes y entre los chicos hay como una fantasía de que el lunes se termina la cuarentena, extrañan a sus amigos. ¿Qué les decimos para que no les venga el bajón cuando se enteren de que tal vez no se termina totalmente este distanciamiento? ¿De qué manera se los aconseja? Porque ellos extrañan las juntadas, verse con amigos. Bueno, hay que decirle que se queden contentos que clase no va a haber, pero la mala noticia es esa que mencionas vos. Por ahora no van a poder salir al shopping, no van a poder ir al cine, no, por ahora eso vamos a tener que seguir esperando. Y salir en casa, salir digamos de casa... Doctor, ni siquiera juntarse en una casa 3 o 4. Yo creo que todavía no. Todo eso depende sobre todo también del riesgo de que esas personas convivan o tengan otros contactos con personas mayores de edad o personas con asma o personas con problemas cardiovasculares. Porque hoy viene la hija del amigo de mi hijo a mi casa y después, sin querer, estamos trayendo el virus a casa y transmitiendo a nuestros seres mayores, amigos, familiares mayores. Entonces, por eso es el sentido de evitar la circulación, incluso en grupos pequeños, incluso de casa a casa. Yo creo que todavía eso vamos a tener que esperar un poco, porque estamos en una situación muy crítica. Estamos mejor, pero todo el mundo está con muchísima tasa de infección todavía. Si volvemos a tener los valores
de rapidez de transmisión de la infección, que son los que tuvimos al inicio de la epidemia, en 10 días podemos pasar de 1.500 a 7.000 y en un mes podemos estar en 250.000 casos. Entonces, el impacto exponencial que tiene la transmisión es muy alto. Entonces, yo creo que hay que tratar de mantener al máximo la cuarentena justamente para que no tengamos que volver a cerrar completamente el país más adelante. Omar, yo creo que lo que acaba de hacer nuestro compañero Fito Esbriza es hacerle la pregunta para después, cuando las chicas adolescentes se levanten en su casa, le muestre el registro y diga, ¿ves que el doctor lo dice? Que tenés que aguantar un poquito. No soy yo. Claro, claro. No es que lo digo yo como padre, pero está muy bien la aclaración porque es una inquietud sobre todo para las familias que tienen hijos adolescentes. Quería preguntarle a propósito de los barbijos, que recién Anabela hacía cuestión a eso. Hay 5 provincias en el país que ya lo adoptaron de forma obligatoria. En Zárate estamos transmitiendo en directo lo que está pasando ahí con la obligatoriedad también del uso de barbijo. ¿Qué pasa cuando uno, que se supone que es asintomático, tira ese barbijo y lo tira, no sé, en un cesto público, en la plaza? ¿No estamos hablando de un residuo patológico con el que acompaña el virus, el hecho de arrojar ese barbijo? ¿Ahí no tendría que tener un tratamiento especial? Bueno, esa es una de las grandes dificultades que tiene una política de proponer una intervención que no estamos seguros si funciona para todo el mundo, pero el peor riesgo es que se acaben los barbijos en los hospitales. Ese es el peor riesgo. El segundo punto que vos mencionás puede ser importante si la persona realmente tiene coronavirus y otra persona lo toca y no se lava las manos. Y por eso es que la gente que maneja los residuos, a ellos sí le estamos pidiendo que usen protección y guantes y barbijos y gafas permanentemente en estas épocas, porque cualquier material puede tener ese tipo de riesgo, pero en principio nadie debería tocar la basura con las manos, sin lavarse las manos después. Bien, el lavado de manos, doctor, está permanentemente signando nuestras vidas y creo que esto será una costumbre que podemos incorporar, ¿no? De aquí en adelante, para siempre, porque evidentemente, bueno, ha cambiado un paradigma, ¿no? Un perfil epidemiológico y esto me parece que lo tenemos que seguir rescatando y practicando. Doctor, siempre es re importante y súper interesante escucharlo. Gracias, como siempre. Muchísimas gracias a vos. Nos vemos la próxima. Gracias, doctor.